Con respecto a los pseudoquistes, ¿qué tenemos que saber de los pseudoquistes? Los pseudoquistes, básicamente, nosotros vamos a recordar que los pacientes con pseudoquistes, número uno, no tienen una recubierta epitelial. Eso recuérdalo, no tienen una recubierta epitelial. O sea, tienen una imagen como capa, o sea, tienen una zona, tú dices, oh, mira, doctor, hay una capita y se ve como capa. Perfecto, pero eso no es epitelio, eso es tejido inflamatorio, ¿ya? Segundo, la colección normalmente es estéril. La colección es estéril, no tiene infección bacteriana. La colección líquida es estéril. Tercero, pasadas 4 semanas ya tiene una pared definida, por lo tanto entran a los conceptos de pseudoquiste. ¿Ya? Importante, yo tengo acá el páncreas y acá tengo el pseudoquiste. ¿Ok? Pero los pseudoquistes me van a hacer sospechar cuando yo veo a un paciente cualquiera y me dicen, tienes una tomografía de un paciente con un quiste de páncreas, ¿qué piensas primero? Pienso que es maligno. Siempre los quistes de páncreas piensan que es maligno, más que benigno, siempre. Los quistes normalmente, ya les he dicho, pueden ser inflamatorios con esos 4 tipos que les he enseñado. Pueden ser neoplásicos, de que se dividen en 2 grupos. Los benignos, que son casi infrecuentes, y los malignos, que son los más frecuentes. Y los malignos, hay 4 tipos de serie de cáncer quísticos malignos, que son los más frecuentes, ojo. Y el cistoadenoma seroso, tendría que ser uno de los más frecuentes de ese bloque. Para que lo tengas en cuenta, o sea, para que pienses siempre en maligno más que en benigno, ¿ya? Quiste de páncreas siempre piensa en cosas malignas más que en benigno, ¿ya? Y lo malo es que son incidentales. Pero en el caso del pseudoquiste pancreático siempre hay el antecedente de una pancreatitis, ya sea aguda o crónica, porque ambas pueden dar pseudoquiste pancreático. La pancreatitis aguda, más o menos 10% lo va a dar. Y en el caso de la pancreatitis crónica, 15% lo va a dar. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Ahora, ¿cuál es el tratamiento del pseudoquiste? ¿No? Normalmente hay un dicho quirúrgico que dice que si el pseudoquiste, en las primeras, digamos, o sea, mejor dicho, si el pseudoquiste mide menos de 6 centímetros, antes, por ejemplo, de las 6 semanas, y tú dices, no, oye, mide menos de 6 centímetros antes de 6 semanas, es probablemente que no crezca. O sea, no crece. ¿No? Eso hay una probabilidad. Pero esto ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque antes, cuando se decía pseudoquiste mide más de 6 centímetros, opera lo independiente de los síntomas, eso no es verdad. ¿Cuál es el tratamiento indicado? De 2 cosas. Hay que tomar en cuenta. En primer lugar, recuerda que si es asintomático, se hace tratamiento conservador, básicamente. O sea, no hagas nada, en otras palabras. En cambio, si haces síntomas, hacemos 2 cosas. Un grupo con síntomas y el otro grupo que haga una complicación. O sea, cuando opero un pseudoquiste, cuando haga síntomas o cuando se complique. Si hace síntomas, ¿cómo voy a enfocar mi tratamiento? ¿No? Doctor, está haciendo síntomas, ya hay que operarlo. Pero. ¿Y cómo lo operamos, doctor? Hay que hacer una derivación. Puede ser una derivación interna, ¿ok? Una derivación interna o una derivación percutánea. O sea, punzando la piel. Y la derivación interna haciendo un drenaje interno. Dentro de las derivaciones internas, ustedes van a encontrar ¿qué cosa? Van a encontrar una derivación cisto, por ejemplo. Normalmente agarramos la parte del estómago, porque está a un costadito, ¿ok? Entonces podemos encontrar la parte del estómago para que tú puedas más o menos orientarte y decir, ay, mira, doctor, prácticamente yo puedo hacer una derivación cistogastro. O de repente tú dices, no puedo hacerlo por acá, voy a hacer con duodeno, cistoduodenal. Todo endoscópico. Todo endoscópico. Entonces, oh, qué chévere. Doctor, no puedo con el duodeno, cistoyeyunal. O qué bacana. ¿Ok? En cambio, el drenaje percutáneo, en caso de que no pueda hacer esta parte endoscópica, se hace con tomografía, ¿no? Se hace con tomografía para tomarlo en cuenta. En el caso de que el paciente se complique, ¿cuál es la complicación más frecuente? Y venimos a esta pregunta. ¿Qué complicaciones presenta? La más frecuente de todas es la infección, ¿no? La más frecuente es la infección. También tenemos a la hemorragia como una complicación, por si acaso. ¿Eh? La hemorragia también como una complicación. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tenemos que llevarnos, como se dice, para este tipo de casos?
Que el paciente puede ser que tú estés en un centro que no tiene ni para derivar, ni tampoco tiene para drenaje percutáneo. Entonces, ¿qué harías? Porque no puedes dejarlo. Entonces, si no tengo la posibilidad endoscópica, entonces me obliga a hacer una comunicación cisto-yeyunal, cisto-yeyuno. ¿Ok? Cisto-yeyuno. Anastomosis en I de Roux. Entonces, siempre va a haber una opción para poder tratar. ¿Ok? El pseudoquiste pancreático. Y ya sabes cómo son las derivaciones. Apréndete el orden de las derivaciones. No quiero que en la hora del examen te olvides. ¿Ya? Entonces es importante tomar en cuenta esto. El cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas, como todos los cánceres, es un cáncer que trae unos datos bastante peculiares. Normalmente tiende a afectar al 60 a 80%, o sea, mejor dicho, a los 60 a 80 años, ¿ya? Gente mayor, es un cáncer de gente mayor. Vamos a ver nosotros que no hay una causa establecida, pero hay factores de riesgo. Por ejemplo, tabaco. Por ejemplo, obesidad. Por ejemplo, alcohol. Por ejemplo, pancreatitis crónica. O sea, hay una condición, ¿ok? Hay una condición que se puede presentar. Interesante, doctor. Doctor, entonces, si ya sé los factores de riesgo, ¿cómo se presenta clínicamente? La clínica depende mucho de la localización. Se localiza más en la cabeza. Y si localiza más en la cabeza, obstruye la vía de drenaje biliar. Eso es lo malo. Y al hacer eso, al hacer la obstrucción de drenaje biliar, ¿qué hace? Una triada. La triada más frecuente inicia con dolor. Esto es lo más frecuente. ¿Ok? Se puede agregar ictericia porque está obstruyendo la vía biliar. Y también baja de peso. El paciente baja de peso, le duele y tiene ictericia. ¿Ok? Puede también desarrollar, ¿qué cosa? El signo de Courvoisier-Terrier. Courvoisier-Terrier, ¿ya? ¿Qué es eso? Es una vesícula biliar que está grande, hinchada, está totalmente congestionada, ¿ya? Una vesícula biliar grande, y aparte tiene ictericia. El paciente, cuando tú ves una vesícula grande con ictericia, típico el paciente obstructivo y debería dolerle, ¿no? Pero el problema es que no le duele. Entonces es característico del cáncer de páncreas, ¿ya? ¿Qué es lo malo de todo esto? Porque clínicamente estás diagnosticándolo, pero tiene algo malo. Lo malo de esto es que se presenta de manera avanzada y no hay nada que lo pueda prevenir como screening. No hay nada, ¿ya? Y lo malo de todo es que tiende a diseminar. Pues, ¿a quién disemina más? Al hígado. Entonces tú como médico vas a hacer un screening y dices, no puede ser que esté tan avanzado, ¿no? Entonces una forma de poder recordar la tendencia es pedir exámenes de laboratorio, ¿no? Y muchas veces durante tu diagnóstico vas a querer pedir exámenes de laboratorio. Y en los exámenes de laboratorio, lo primero que tiene que venir a tu mente es el CA19-9 y también el antígeno carcino embrionario. O sea, son las dos cosas que tú tienes que venir. Te das cuenta que yo estoy hablando y es un orden todo, ¿no? Vengo de la epidemiología, etiología, la clínica, el diagnóstico. Tienes que, es como que estuviéramos conversando los dos juntos ahorita, ¿no? Y tú tienes que seguir el orden y tienes que tener la disquisición en tu mente, ¿no? Ninguno de estos marcadores va a ayudar en el diagnóstico ni en el screening. Solo sirven como control posoperatorio. O sea, te van a dar más consejos de la eficacia del tratamiento. Eso es lo que te van a decir. Cuando ya nosotros vamos a entrar al mundo de la imagen, o sea, quiero identificar las lesiones, quiero mirar todo, de todas las zonas para tomar en cuenta, el adenocarcinoma ductal es el más frecuente. Entonces, uno va a poder hacer un estudio tanto del ductus como de todo el aspecto pancreático con la tomografía. Es la prueba de elección, ¿no? Nosotros hacemos tomografía a los pacientes con cáncer de páncreas, pero se pide una tomografía pancreática trifásica, ¿no? Donde se vea la irrigación arterial, venosa y portal, para poder ver la infiltración de los vasos, ¿ya? Se le pide una trifásica. Todo lo demás también se pide en algunos casos, no en todos, de acuerdo al tipo de estadiaje que tú vas a necesitar.
Lo malo, como te he dicho, que la resecabilidad es muy baja, prácticamente eso hace que pues quites total relevancia, ¿no? Los conceptos de resecabilidad y resecabilidad son varios, pero hay uno que es el más importante que nos importa. Si tenemos acá la vena mesentérica y vemos que el tumor ha infiltrado, ¿ok? El tumor ha infiltrado menos de 180 grados en el vaso, entonces decimos que puede ser resecable. Pero si nosotros vemos que el tumor ha infiltrado casi más de 180 grados, decimos que el tumor ya tomó contacto con el vaso y es un criterio de resecabilidad. Los pacientes con páncreas dañado, en este caso con cáncer, entran muy rápidamente a los criterios de irresecabilidad y entran a hacer derivaciones, doble derivaciones todo el tiempo. Entonces es algo que deberíamos terminar. Tratamiento. El tratamiento va a ir indicado a qué le ofrezco al paciente. Solamente voy a dar tratamiento curativo en el 15% y paliativo en el 85%. A tomar en cuenta esto, chicos. ¿Ah? Porque si yo hago un tratamiento curativo, quiere decir que yo estoy apuntando a la supervivencia. Y la supervivencia con tratamientos curativos son del 20% a los 5 años y del 1% a los 10 años. Ojo, ojo, que mira, a pesar de todo, 20% 5 años. Entonces es bien agresivo el maldito, ¿no? De acuerdo a la zona, por ejemplo, yo voy a tener acá un cáncer en páncreas, en cabeza. Si el cáncer es en cabeza, yo hago la operación. Si voy a ser curativo, yo hago la operación de Whipple. Si el cáncer es en la parte del cuerpo y cola, entonces acá yo voy a hacer ¿qué cosa? Puedo hacer una pancreatectomía, ¿ok? Una pancreatectomía, una resección total de cola, por ejemplo, y más una esplenectomía. ¿No? Podría trabajar eso, ¿no? Si son tumores bastante delimitados, ¿no? Bastante delimitados. Entonces, ¿qué se hace en una operación de Whipple? Porque es la cirugía, una de las cirugías más largas, más complejas, más elaboradas, ¿no? En la operación de Whipple, lo que nosotros hacemos es básicamente resecar. ¿Qué cosa? Uno, cabeza del páncreas. Cabeza del páncreas. Dos, estómago distal. Tres, vamos a sacar la vesícula. Se supone que cuando seco la cabeza del páncreas está secando todo en bloque, pues, ¿no? Con duodeno y todo. ¿Qué más? Linfadenectomía. ¿Ok? Linfadenectomía. Y al final, hacer la reconstrucción en Iderux. Pues ese es el concepto de poder hacer una cirugía o una operación de Whipple. ¿Ya? Una operación de Whipple. Entonces, importante. ¿Qué pasaría si estoy acá? Que es la mayoría que tú te vas a enfrentar en el internado, ¿no? Que es el estado paliativo. Acá, el paciente está en estado avanzado o metastásico. Entonces, de dos maneras se va a presentar. Tengo al paciente que viene con colestasis, ¿ya? Colestasis al toque, está ictérico totalmente. Y vengo con el paciente que está obstruido. Son dos pacientes que se van a presentar. Al paciente que está con colestasis siempre hay que ofrecerle la derivación interna. Siempre lo menos invasivo. ¿Ok? Entonces se le hace una CEPRE y se le coloca un stent. ¿Ya? En el caso de que el paciente no tenga para hacer una derivación interna, puedes hacer una derivación externa. Y eso es un drenaje percutáneo de la vía biliar. ¿No? Un drenaje percutáneo de la vía biliar. ¿Ok? Entonces, eso te va a ayudar bastante porque lo puede hacer radiología intervencionista, este grupo de abajo, y el de arriba lo hace gastro. Entonces, comienzas a analizar uno que otro, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente que tiene un cuadro obstructivo, lo más frecuente es hacer una gastroenteroanastomosis, ¿no? Las famosas doble derivaciones para evitar que el paciente pues se someta con esto a una mala calidad de vida. ¿Ok? Recuerden que el paciente con cáncer de páncreas
que entra a tratamiento curativo o tratamiento paliativo puede recibir quimioterapia, pero no está muy validada la radio, ¿no? Pero la quimioterapia sí. Entonces, esto te va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque vas a encontrarte con situaciones de cáncer de páncreas avanzado, ¿no? Y rápidamente tú en tu mente como interno tienes que pensar así, ¿no? En colestasis o cuadros de obstrucción. Porque ahí es donde van a apuntar todo este 85% de bastantes datos que tienen, ¿no? Eso es muy importante. En los tumores periampulares son todos los tumores que están cerca justamente a este drenaje. Son los 4 grandes, como se dice, el NM de cabeza de páncreas, el ampuloma, el colangiocarcinoma distal, el NM de duodeno. El ampuloma hace el famoso sangrado intermitente, solamente quiero resaltarte eso. Para que los que no saben, el ampuloma, este es el tubo digestivo, se desarrolla en la ampolla de váter y se genera un tejido grande, ¿no? Cuando el tejido está grande, ¿qué pasa? Se comienza a obstruir y hace como que una ictericia del paciente, ¿no? Y luego el tejido se necrosa y al necrosarse, boom, vuelve a bajar todo la ictericia. ¿Esto cómo se llama? Se llama, o sea, un sangrado intermitente, ¿ya? Entonces, dato interesante para que lo tengas presente, lo tengas en cola, ¿ya? Cabeza de páncreas hemos visto, el NM de duodeno, el más frecuente es el adenocarcinoma, ¿ok? Acuérdate que en intestino delgado el 95% de los tumores son malignos y el 5% son benignos, ¿no? Por eso tienes que leer tu guía memo y ahí describimos toditito eso. Y con respecto al colangiocarcinoma, acuérdate que el colangiocarcinoma, ¿cómo se estudia? ¿No? Primero tenemos que dividir acá tenemos el hígado, acá tenemos los conductos hepáticos, y acá está. Entonces, normalmente, el colangiocarcinoma extrahepático es el 90% de los casos y el intrahepático es el 10% de los casos. Y este 90 se divide en dos bloques, ¿no? 50 es el iliar y 40% es en la parte del distal, el coledocodistal. Este 90% debuta con ictericia y este 10% no hace ictericia. ¿Ok? Entonces, este 50%, como está en la bifurcación, tiene un nombre particular que te van a preguntar y es el más frecuente. Tumor de Klatskin. Tumor de Klatskin. ¿Ya? Tumor de Klatskin. Entonces, lo malo de eso también que la resecabilidad es 10%, o sea, también avanzado totalmente. Acá te dejo 3 pepas importantes. El cáncer de cabeza de páncreas es el tumor más frecuente de todo este grupo. ¿Ok? El que tiene menos sobrevida también es el cáncer de cabeza de páncreas. Ya lo hemos visto. Y el que tiene mayor sobrevida es el ampuloma. Teóricamente vendría a ser el tumor periampular más importante. ¿Ok? Entonces, para que lo tengas bastante presente. En el caso de la cirugía de Whipple, lo que se busca son las anastomosis, ¿no? A poder considerar, a poder tenerlas presentes. Y acá vamos a entender de que, como hemos hecho retiro de la parte del estómago distal, hemos quitado el estómago distal, toda esa zona se fue en bloque. Acá estamos haciendo una anastomosis, una gastroyeyunostomía, para que pueda pasar el alimento y evitar los cuadros obstructivos. Acá estamos haciendo una unión de colédoco a yeyuno para que siga el drenaje adecuado. Y acá estamos uniendo el yeyuno al páncreas, ¿no? Entonces haciendo una importante fusión, ¿no? Una pancreato-yeyunostomía, ¿no? Pancreato-yeyunostomía, una colédoco-yeyunostomía, ya tienes con esto toda la parte de la secreción enzimática importante que está viniendo por acá, entre la comunicación del yeyuno con el estómago y se acabó, ¿no? Entonces, es una cirugía que demora, es una cirugía que te tienes que dejar drenes tubulares para que permita el drenaje de estos pacientes. La alta probabilidad de hacer fístulas y de disensios también se presentan en estos casos, pero si no se puede hacer una cirugía de Whipple completa, al final el paciente termina en esto, en una gastroyeyunostomía, que vendría a ser un mecanismo para evitar las obstrucciones, ¿ok? O sea, dándole calidad de vida al paciente.